realidad como mes y medio, pero activamente llevamos solamente 3 temas. Estaba revisando mis notas porque tenemos 2 semanas que no compartimos sobre este tema de la revelación del sufrimiento, y estaba mirando algunas cosas que hemos estado trabajando toda esta serie. Usted puede también revisar esta serie en las transmisiones en vivo de internet, ahí puede encontrar todos los temas. Estamos hablando de ello, así que si me ayudan por favor. El tema que estamos tomando, o el texto que estamos tomando como base, es el libro de Job, en el capítulo 23 versículo 10, que nos dice: pero él sabe el camino que tomo, cuando me haya probado saldré como el oro. Esa es la promesa de Dios y la expectativa de un hombre que tiene conocimiento de Dios en una parte, pero que Dios quería revelarle más conocimiento. Entonces, la razón por la cual sufrimos es algo que Dios tiene establecido. El sufrimiento, como dijimos, es la piedra de tropiezo de muchos, porque muchos no entendemos el sufrimiento. Hablamos de los propósitos del sufrimiento. Estuvimos hablando también acerca de los beneficios del sufrimiento. Hablamos sobre los montes y los valles, los enemigos espirituales, que son los enemigos de los montes y los enemigos del valle. Hablamos del carácter de Job y lo que él tuvo que aprender. Hablamos de la cruz del carácter de Job. Dijimos que él era perfecto, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Luego entramos a una parte que se llama el poder de las aflicciones Ra del justo, que es ahí donde yo me quedé. Dice la Biblia en el libro de Salmo 34:19: muchas son las aflicciones del justo. Los justos tienen que pasar por un tipo de aflicción que tiene como objetivo un perfeccionamiento. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra Jehová. Terminamos diciendo hace 2 semanas, si me ayudan por favor, acerca de la etimología de la palabra Ra en el hebreo, y dijimos que la palabra Ra tiene que ver con una ventana que se abre a una visión más grande. El sufrimiento nos va a abrir los ojos para cosas diferentes, para cosas que a lo mejor no habíamos comprendido. Hoy quiero tomar un tiempo para explicarle sobre el asunto que tiene que ver con es que es interesante esto, los hornos que Dios usa para afligirnos, porque Dios usa hornos para afligirnos, y que cada uno de esos hornos tiene un objetivo en nuestra vida. Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos, le pidamos a Dios que nos hable ahora a través de la palabra, que nuestro espíritu esté presto a lo que Dios quiere hacer el día de hoy. Padre, te doy gracias esta mañana por el tiempo que hemos pasado adorándote. Te doy gracias porque hay muchas razones para honrar tu nombre y para bendecirte, Señor. Pero ahora tenemos una razón también para acercarnos a tu presencia y escuchar tu palabra. Te ruego por favor que tu espíritu nos guíe en todo lo que vamos a hacer, que tu presencia se muestre favorable a nuestra vida y podamos salir edificados, desafiados y restaurados. Señor, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu bondad y gracias porque tienes una buena palabra para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a hablar del horno de aflicción o los hornos de aflicción. Dios en su palabra, nada de lo que está escrito en su palabra es casualidad. Todo tiene una razón, todo tiene una simbología, todo tiene una manera de interpretarse correctamente. Muchas veces las reglas de interpretación nos van a ayudar a entender muchas cosas, pero muchas veces el Espíritu Santo el que va a traer a nuestra vida una revelación más profunda. Entonces vamos a entrar de lleno a esto. Quiero que vayamos al libro de Isaías 48 en el versículo 10 y 11. Y esta parte se llama los hornos de aflicción. Justamente en ese pasaje el profeta Isaías está hablando las palabras que Jehová le dice a Israel. Dice: he aquí te he purificado, pero no como a plata. Te he probado en el crisol de la aflicción. Por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria pues no la daré a otro. Fíjese qué interesante es esto. El Señor está hablando de la purificación y está diciendo y está aclarando que Él nos va a purificar, o que Él purificó a Efraín, a Israel, pero no lo purificó como la plata se purifica, sino lo va a purificar de otra manera. Esto a mí me llamó muy fuertemente la atención, porque por algunas ocasiones yo había escuchado acerca de la purificación de la plata. La plata es un elemento valioso junto con el oro. La Biblia dice, y el apóstol Pablo habla de que hay obras buenas, obras de madera, obras de heno, obras de hojarasca, pero también hay obras de oro y de plata. Y la plata y el oro se purifican de la misma manera.
son calentados a altas temperaturas. Eso normalmente nos habla de una aflicción fuerte, como cuando tú pasas por una enfermedad terrible, por una situación desagradable, y normalmente nuestra alma empieza a ser calentada en los altos hornos de Dios. Una vez leí un devocional que tenía que ver justamente como la purificación de la plata. Y hay un texto en Malaquías capítulo 3, versículo 3, que dice lo siguiente. Yo no sé si aparezca ahí en las diapositivas, pero dice Malaquías 3:3: y él se sentará como fundidor y purificador de plata, purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Hay un resultado final de aquellos que son probados como la plata y como el oro. Y dice aquí que son los hijos de Leví, los va a purificar. Leví representa la tribu donde surge la alabanza. Leví significa el servicio, Leví significa unidad, porque por eso justamente nosotros recibimos de parte de Dios una palabra para llamarle a nuestro hijo Leví. Porque Leví significa el que te une con la bendición, o el que te une con los demás, con tu padre, con tu prójimo. Entonces los hijos de Leví tendrán que ser purificados. Pero la purificación primera que Dios habla es la purificación como la plata. Este proceso de la purificación de la plata y el oro es calentar esos metales justamente a altas temperaturas. Eso me recordó, como le digo, el devocional que leí hace tiempo, el cual transcribo y quiero leérselo esta mañana. Tal vez usted ya ha escuchado esta historia, pero seguro que le va a bendecir. Es la historia de una mujer que curiosamente visitó un taller de producción de objetos de plata. Dice que mientras ella observaba al orfebre sostener una pieza de plata sobre el fuego, dejándolo calentar intensamente, él explicaba que para refinar la plata debía ser sostenida en medio del fuego donde las llamas arden con más fuerza, y que esta es la única manera de extraer toda impureza que lleve en ella. Cuenta la escritora que en ese momento imaginó a Dios sosteniéndonos en un lugar así de caliente, y dice que le preguntó al platero si era cierto que él debía permanecer sentado frente al fuego durante todo el tiempo que la plata era refinada. El hombre respondió: sí, y no solo debo estar aquí sentado sosteniendo la plata, sino también debo mantener mis ojos fijamente en ella durante el tiempo que está en el fuego. Si la plata fuese dejada unos instantes más de lo necesario, sería destruida. Ella dice que se mantuvo en silencio por un momento y luego preguntó: ¿cómo sabe cuando ya está completamente refinada? El hombre sonrió y respondió: es muy simple. Cuando puedo ver mi imagen reflejada en ella, sé que la plata está lista. Ella entendió que el Señor, cuando nos purifica como la plata, cuando nos está probando, se sienta junto a nosotros, no nos descuida. Muchas veces nos sentimos solos cuando Dios nos está probando, pero Dios está a nuestro lado y no nos va a dejar ser probados más de lo que podamos soportar. Y como dice esta historia, este devocional tan interesante, en el momento en que estamos terminados es cuando el reflejo de nuestro Creador, de nuestro Padre, se mira en nosotros. Cuando nos parecemos más a Dios, entonces podemos estar listos para entrar a otro proceso de purificación, porque Dios siempre nos va purificando. Y quise traer esto a colación porque dice el profeta Isaías, el Señor hablando de Isaías, a través de Isaías, que nos va a purificar, pero no como a la plata. Ya fuimos probados como la plata, y entonces nuestro objetivo va a ser lo que el salmista David decía en el Salmo 17, verso 15. Por cierto, la palabra purificar significa ser brillante. La palabra purificar significa ser sano, estar claro, algo no adulterado, algo no contaminado, algo santo. Y también habla de una pureza moral. Entonces yo puedo brillar cuando Dios me va purificando. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y el salmista David escribe en el Salmo 17, verso 15: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Fíjese bien, se está comparando con la plata. Yo como plata voy a mirar el rostro del Señor reflejado en mi vida. ¿Cuántos anhelan parecerse más a Dios? Pero no solamente en hacer milagros, en orar como Él lo hacía, en predicar como Él lo hacía, sino en vivir como Él vivía. Dice la Biblia que Él era el hombre más manso de todos los hombres que han existido.
El carácter nuestro tiene que ser purificado. Tenemos que ser gente santa, gente brillante, que la gente de afuera nos vea y diga: wow, oye, tú tienes algo especial. Nunca le han dicho: tú tienes algo especial, no sé qué te pasa, qué maquillaje usas, o dónde te cortas el cabello, o qué es lo que te pones, porque tu rostro siempre brilla. Y entonces podemos testificar: no somos nosotros, es Jesucristo obrando a través de nosotros. Y podemos decir: al final estaré satisfecho cuando me parezca más a ti. Yo quiero parecerme más a Dios, pero para parecerme más a Dios tengo que ser pasado por el fuego. Y una vez que fui pasado por el fuego, el proceso continúa. ¿Cuándo termina este proceso? Hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Yo no puedo decir que estoy terminado, soy una obra inconclusa todavía. Todavía hay áreas en mi vida que necesitan ser purificadas. En usted también. Y para eso Dios usa el sufrimiento. El sufrimiento que ahora se nos va a revelar de una manera diferente. Ya no nos va a probar como a la plata. Ya nos purificó de las cosas extrañas. Ya nos purificó de toda impureza que había en nosotros, todo pecado aún generacional. Dios tiene que romperlo, y la próxima serie vamos a trabajar un poco sobre eso. Pero después de que Dios nos purifica como la plata, entonces seguimos en el proceso de parte de Dios, y ahora Él nos va a purificar, y vamos a usar como ejemplo las 3 ofrendas cocidas del Antiguo Testamento. Denme por favor la siguiente. 3 ofrendas cocidas que yo encuentro en el Antiguo Testamento. La primera es la ofrenda cocida en horno, y la segunda es la ofrenda cocida en cazuela o en sartén. Vamos a mirar ambas esta tarde para poder entender un poquito más el asunto en relación con el sufrimiento y la razón por la cual a veces nuestro sufrimiento tiene que ser de una manera diferente a como hemos estado acostumbrados, pero sobre todo la manera diferente es la forma en cómo reaccionamos ante el sufrimiento. Mire lo que dice el libro de Levítico en el capítulo 2 verso 4: cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Ojo, este tipo de ofrenda es una figura espiritual. De hecho, cada ofrenda en la Biblia es una figura espiritual. Usted lo debe entender, lo hemos estado explicando por muchas ocasiones. Particularmente estas ofrendas son ofrendas de trigo. No eran ofrendas de animales, porque había ofrendas de animales que eran holocaustos del todo quemado. Pero aquí particularmente está hablando de ofrendas de trigo, de cereales, que también los israelitas tenían que ofrecer. Y esa es una hermosa figura del sufrimiento en el cual Dios nos tiene que atravesar. A veces nosotros somos comparados con un pan, con una torta, porque estamos aquí en esta tierra para alimentar personas. En la medida que Dios te voltea, en la medida que Dios te cuece correctamente, vas a poder alimentar a otros. ¿A cuántos de ustedes les gustan los hot cakes? Tengo hot cakes preparados para todos, así que ¿a cuánto les gustan? No es cierto, pero sí les gustan, ¿verdad? Algunos no, algunos sí. Las crepas tal vez. La mayoría de nosotros hemos hecho hot cakes alguna vez. Yo por lo menos 1 o 2 veces en mi vida me he puesto a hacer hot cakes, pero no soy muy bueno para hacerlos porque tengo un problema. O los dejo más cocidos de una parte, o más quemados, o más crudos de otro. No soy experto. Hace unos días estaba viendo cómo una mujer, no mi esposa, ¿verdad? Como una mujer cocinaba los hot cakes, y yo me quedé sorprendido que me quedé parado y dije: pues a ver si me invitan uno, porque de ver se antoja, ¿verdad? Normalmente los hot cakes que yo había comido, no es que mi esposa los haga mal, pero los hace un poquito doraditos, así tostaditos, muy esponjaditos. Pero estos particularmente me llamaron la atención porque estaban tan redondos, parecía que les habían hecho una forma así como con un molde. Tan redondos, tan esponjosos y tan blancos. O sea, eso a mí me sorprendió porque siempre había comido yo hot cakes medio quemaditos, ¿verdad? No es que me queje de mi esposa, ¿verdad? No es que me queje de mi mamá, pero mi mamá también los hace un poquito quemaditos. Pero yo me sorprendí porque es interesante cómo se miran tan agradables a la vista. Pero entonces entendí que el proceso era saber exactamente cuándo se voltean. Porque puedo voltearlos antes y entonces van a estar crudos de alguna área, o los puedo voltear después y tal vez pueden estar quemados de otra área. La Biblia habla justamente de eso. La Biblia habla no de hot cakes, lógicamente, pero habla de cuando no nos dejamos voltear correctamente, o alguien interfiere en el proceso de purificación de parte de Dios hacia nosotros.
Y eso es lo que me quiero enfocar esta mañana, porque de repente ocurre que todo mundo, cuando pasamos por aflicciones, por nuestra naturaleza hedónica, no queremos sufrir, queremos gozar, queremos disfrutar. Todo mundo queremos deleitarnos en la presencia de Dios, y cuando viene el proceso de purificación nos sentimos incómodos porque es parte de nuestra naturaleza. Pero Dios quiere purificar una área en nosotros. Particularmente la ofrenda cocida en horno representa las aflicciones y los sufrimientos que nadie mira más que Dios. Yo sé que hay sufrimientos que tú has tenido donde nadie sabía que estabas sufriendo. ¿Alguna vez le ha pasado algo parecido? Donde tú sufres y nadie sabe. Nadie se entera de que tú estás pasando las situaciones más complicadas, porque Dios te está cociendo en el horno. No estás a la vista de nadie. Tus aflicciones nadie las conoce más que tu Padre Celestial. Solo el pan que está dentro del horno y Dios, como panadero celestial, conocen y entienden lo que está sucediendo. Bueno, a veces el pan tampoco entiende lo que está sucediendo. El único que sabe lo que está sucediendo es el panadero celestial, que es Jesucristo. Porque Él sabe cuándo voltearnos. Él sabe por qué nos metió ese proceso. Y no tienes que decirle a nadie lo que está ocurriendo. De hecho, muchas veces es absurdo cuando tú le cuentas a la gente lo que estás sufriendo y la gente inmediatamente te tilda de pecador. Ay, hermano, pues ya arrepiéntete. ¿Qué estás haciendo mal? Ya pídele a Dios que te perdone, o ya vete a hacer una limpia, porque la gente no entiende el sufrimiento. Hay veces que yo debo guardar silencio ante el sufrimiento. Hay veces que debo cerrar mi boca, porque Dios está trabajando en lo secreto. Y si en lo secreto está trabajando, un día me va a recompensar en público. Entonces yo, como buen pan, necesito dejarme probar en el horno de la aflicción y dejar que el Señor sea el que termine el proceso. Esta es una experiencia que sin duda los creyentes hemos tenido en diversas etapas de nuestra vida, y que te aseguro que más adelante la volverás a tener. Porque este proceso es infinito hasta que lleguemos a la presencia de Dios. No es por causa del pecado. Muchas veces tenemos que entender esto. No es por causa del pecado, es porque Dios está purificando nuestra vida. La ofrenda cocida en el horno. Porque Dios quiere que tú te vuelvas un pan que alimente a otros por medio de tus palabras correctas y tus buenas acciones. Se nota cuando una persona ha sido pasada por el fuego. Se nota cuando ha sido procesada, porque hay muchas cosas que han caído. Hay muchas cosas que Dios ha quitado de tu vida, y que son cosas que en algún momento estuvieron en tu vida, pero que Dios vio necesario quitarlas de ti. La pregunta es: ¿qué hacen algunos que no conocen este principio? Cuando tú estás en el horno y nadie mira tu sufrimiento, lo primero que tú quieres hacer es buscar algún hermano, alguna criatura, algún pastor, algún apóstol, algún profeta, y le empiezas a decir: hermano, por favor, ayúdeme a orar porque estoy en una situación complicada, quiero salir de esto. Y entonces el problema no es solamente que tú hables, sino el problema es que de repente la persona, me incluyo como pastor, cuando no nos conectamos con Dios, cuando no tenemos el discernimiento correcto, cuando queremos volvernos redentores de alguien, cuando queremos congraciarnos con alguna persona, lo primero que le decimos es: no se preocupe, hermano, voy a proclamar ayuno en la iglesia para que su problema sea quitado. Voy a proclamar que los intercesores se pongan a orar por usted, porque esto tiene que acabar. Es un ataque del diablo. Y quién sabe si no es una mano de Dios, no un ataque del diablo. Cuando los amigos de Job regresan a mirarlo o vienen a visitarlo, dice que ellos, en su afán de querer purificarlo, de querer quitarle el dolor, hablaban cosas que no venían de Dios. A veces nosotros, como creyentes, me incluyo, como pastores, a veces hemos truncado procesos en alguna persona. Y es muy difícil, hermano, de verdad, por la figura que representamos como pastores. Esto lo aprendí hace algunos años apenas. Antes de este proceso, yo era el pastor que, si alguien me llamaba a las 3 de la mañana, lo que el pastor Lando decía, ¿no? Que si estaba un endemoniado, él decía: pues él se le metió solito, pues él solito va a salir. No, yo no era así. A mí me hablaban y pues yo corría.
A ver, vamos, ahorita llego a su casa, hermana, búsqueme aceite, porque ahorita le vamos a echar aceite y lo vamos a sacar en el nombre de Jesús. Yo corría cuando la gente me llamaba. A veces, aquí están mis hijos de testigos, literalmente los dejaba con la mochila puesta porque nos íbamos a ir de paseo ese día. Y literalmente 2 o 3 ocasiones lo recuerdo claramente, mis hijos más pequeños con sus mochilas en las espaldas, porque nos íbamos a Chapultepec a pasear, y tocaban la puerta y era un hermano que necesitaba: pastor, me urge que me ministre. Y entonces yo, como buen redentor, corría y decía: ¿saben qué, chicos? Pues hay el próximo mes o el próximo año nos vamos de paseo. Porque yo no entendía ese proceso. Porque la otra parte es complicada también. El decirle a alguien: hermana, pues discúlpeme, pero hoy no tengo tiempo para atenderla. Usted lo tomaría mal. Pastor, pero si ese es su trabajo, que usted no ama las almas. Y luego hasta somos bien bíblicos, ¿no? Hermano, ¿no dice la Biblia que el buen pastor su vida da por las ovejas? Entonces usted tiene la obligación de recibirme. No me lo dicen con esas frases, pero apelan la palabra. Y a veces yo cedía. ¿Para qué? Para que después el proceso se truncara y al cabo de un tiempo esa persona volviera a caer en la misma situación. Estoy diciendo que en muchas ocasiones tenemos que dejar que el proceso del horno de Dios en tu vida fluya, y tal vez no habrá nadie al lado tuyo para ayudarte. Nadie, entre comillas, pero el buen panadero va a estar pendiente de lo que está ocurriendo en tu vida. ¿Quién prefieres, al panadero, a un pastor, o a un apóstol, a un profeta que es imperfecto y que muchas veces tal vez va a querer, porque los seres humanos por naturaleza queremos que la gente se sienta atraída hacia nosotros? Como pastores deseamos que nos cataloguen como buenos pastores. Yo siempre me he preguntado: ¿qué será un buen pastor? Aquel que termina con problemas de colitis, de todo lo que termine en itis, porque atiende la congregación. ¿Qué será un buen pastor? Aquel que anda ocupado todo el tiempo, que anda corriendo de aquí para allá y que su agenda está saturada, y que si tú le dices: oye, hermano, por favor, ¿puedo ir a predicar?, tú le digas: déjame checar mi agenda. Porque nos sentimos tan grandes cuando decimos: déjame checar mi agenda. La pregunta es: ¿eso me hará un buen pastor? ¿Usted qué es lo que busca de un pastor? Bueno, ese es un tema aparte, ¿no? Pero yo quiero dejarle esto en claro. Hay veces que el pastor no va a estar ahí, porque es parte del proceso. Y conste que no estoy eliminando mi responsabilidad. Ahorita vamos a mirar más adelante cuando debe estar alguien junto a ti. Pero habrá momentos, habrá desiertos que tú tendrás que pasar solo, y que el único que va a estar ahí para cuidarte, para voltearte, va a ser el Padre Celestial. Porque si alguien te voltea antes de tiempo, yo puedo venir como pastor y agarrar mi cuchara y decir: bueno, vamos a voltear a este hermano, ahorita te ayudo a voltearte, hermano, que ya se acabe la aflicción. Hasta reprendemos, ¿no? Atamos al diablo en el nombre de Jesús, atamos todo ataque que venga contra ti, que no prospere. La pregunta es: ¿qué tal si ese ataque Dios lo está permitiendo? Hay un pasaje que me habla sobre esto, el libro de Oseas, capítulo 7, versículo 8. Dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta o hot cakes no volteado. Efraín es una de las tribus de los hijos de José. Efraín significa fructífero, es decir, que los fructíferos tienen que pasar por procesos. No es casualidad que después de que Dios te bendiga de una manera tremenda, te meta al desierto. A veces decimos: no, ya Dios me tocó, ahora sí que se vengan los diablos y vamos a echarle ganas. Pero Dios justamente dice: ok, ¿estás listo? Vámonos al desierto. No se sorprenda que después de este proceso donde Dios nos habló, nos bendijo mucho en este taller de oración, Dios nos vaya a llevar al desierto. Y en el desierto, el término desierto significa midbar, o la etimología de desierto es midbar, y significa para hablarte, y significa un lugar de soledad. ¿Con quién se fue Jesús al desierto? Cuénteme usted. Nadie. Se fue solo. El Espíritu lo llevó al desierto.
Y estando en el desierto, él fue atacado por las fieras. Pero Dios tenía un proceso que terminar en su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo vino como hombre y vino a sufrir todo lo que nosotros tendríamos que sufrir para entender nuestro corazón. Y estando en ese desierto no había nadie que lo ayudara. Los ángeles aparecen, pero después, porque después que él vence a Satanás en las 3 tentaciones, dice que entonces venían ángeles y le servían. Previo a eso él estaba solo. Solo entre comillas, porque el Padre nunca te va a dejar ni nunca te va a abandonar. Jesucristo mismo se llamó a sí mismo el pan de vida. Y como buen pan tenía que ser pasado por un proceso de horno. Hay cosas que la Biblia relata acerca de Jesús, pero hay otras cosas que la Biblia no relata acerca de Jesús. ¿Usted sabe qué sentía o qué pensaba estando en el huerto? ¿Usted sabe cuál fue su presión tan grande que dice la Biblia que las gotas caían como gruesas gotas de sangre? Porque había una presión psicológica tremenda. Hay un libro que ya les he contado, se llama El Caso de Cristo. Y ahora que me he dedicado a recomendarle películas, ¿verdad? En Netflix está El Caso de Cristo de Lee Strobel, que es un autor que escribe justamente ese libro. Es muy interesante el libro, y él ahí cuenta cómo fue que él quiso denigrar el ministerio de Jesús. Y él dijo: vamos a investigar, me voy a poner a investigar, a analizar el ministerio de Jesús y voy a demostrar que es una mentira. Pero al final termina convertido. Esa es la trama de esta película. Pero en el libro El Caso de Cristo, que lo leí hace como unos 10 años, me llamó la atención porque ahí cuenta médicamente cómo fue que Jesús sí podía ver, y que cualquier ser humano que está bajo una presión intensa puede sudar gotas de sangre. ¿Qué estaba pasando por la mente de Jesús en ese momento? Volvamos un poco más atrás. ¿Qué pasaba con Jesús cuando en una ocasión se lleva a sus discípulos a orar con él y él se adelanta como unos 10 metros hacia adelante y los deja orando, y él dice: cúbranme las espaldas? De repente me imagino a Jesús como cuando yo le digo a los intercesores: ora, hermanos, intercedan por mí, voy a predicar la palabra y pónganse a interceder. Y de repente yo siento que están intercediendo y los volteo a ver y están con su celular chateando. Yo me imagino que así sentía Jesús. No digo que los de intercesión lo hagan, estoy poniendo un ejemplo. Pero imagínense que Jesús está pidiendo apoyo de sus soldados, de sus discípulos, y cuando él regresa los encuentra durmiendo. ¿Qué cree que pasaba por su mente de Jesús? Dolor, angustia, pero era parte del proceso, porque estaba siendo probado en el horno. Nadie se da cuenta del sufrimiento. No te preocupes si nadie sabe lo que estás pasando. Solo déjate moldear por la mano de Dios. Déjate que Él te voltee cuando sea necesario, porque Él no va a dejar que te quemes más de un lado, ni va a dejar que quedes crudo de otro lado, porque Efraín no se dejó voltear. Efraín fue torta, no volteada. Solo el panadero del cielo sabe cuánto tiempo debe permanecer en el interior del horno. Así que seamos agradecidos con Dios en medio de las angustias, y aunque estemos incómodos, alabemos su santo nombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Segunda ofrenda, gracias. Ofrenda en sartén o cazuela. Casi estoy terminando. Dice esta ofrenda: mas si ofrecieres ofrenda de sartén, vea cómo es la diferencia. En el horno nadie te mira, en el sartén te están mirando, porque el sartén es algo visible. Si la ofrenda fuera de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, 2 tipos de ofrenda: una es en horno, la otra es en cazuela y la otra es en sartén. Son en realidad 3 ofrendas. 2 de ellas son ofrendas visibles. Una de ellas es un proceso invisible, nadie lo mira. Hablando de la ofrenda de sartén o cazuela, es cuando tú estás pasando por pruebas y la gente te está mirando. Y entonces se atreven a decirte: oye, como que te hace falta una limpia, ¿no? Como que te está yendo muy mal, ¿no? Como que yo veo que sales de una y entras a otra. Se me hace que tu Dios ya se olvidó de ti. Se me hace que deberías de cambiar de Dios, o deberías de cambiar de pastor, porque yo estoy seguro que ese pastor te está trayendo la mala influencia.
No dicen la mala sal, pero casi dicen trae mala cobertura. Yo he conocido congregantes que ya voy a cambiar de pastor, hermano, porque desde que llegué con este pastor, puras cosas malas. Es que Dios te está probando, no es el pastor. O sea, yo le digo a Dios, pues a veces hay gente que llega y sí les empieza a ir mal. Yo digo, Padre, como los discípulos seré yo. Es Dios en su proceso. Y la gente te observa y la gente te juzga. Y a veces no solamente te duele que estés pasando por el fuego, sino te duele más cuando la gente te ataca. O aparentemente te quieren ministrar y, ay, hermanito, pero es que Dios me dice que ya te arrepientas, que ya dejes de hacer lo malo, que ya te rindas, porque estás visible a los ojos de la gente. Y la gente no entiende los procesos de Dios. Ahora, lógico que si esto es un asunto de pecado, pues ahí ni cómo meter las manos, ¿no? Si tú estás en un proceso y es por causa de tu pecado, pues ahí no está siendo purificado. Más bien ahí está siendo, de alguna manera, Dios quiere que vuelvas en sí. Ya hablamos de eso, por eso estoy dejando este tema casi hasta el final, porque yo ya puse una base de que no todo el sufrimiento es por resultados, porque Dios esté obrando. A veces hay sufrimientos que son por nuestra culpa, pero yo ya dejé eso marcado. Pero llegando a este punto, ¿qué pasa cuando la gente nos dice, ya pídele a Dios que te perdone, ya acércate a Dios, lo necesitas? Porque de alguna forma la gente nos observa y la gente quiere ver perfección en nosotros, sobre todo la gente de afuera. La gente de afuera piensa que una vez que tú vienes a Cristo, automáticamente eres inmune ante los sufrimientos. Y no, sí sufrimos, pero hay un poder bien grande en el sufrimiento. Quiero ir cerrando. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 1, 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuáles nos consuela? En todas. ¿Pero por qué nos consuela? Aquí está la clave. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de parte de Dios. En la medida que Dios te consuela, ojo, Dios, no el hombre, porque el hombre te va a consolar con consolaciones que a veces ni son consolaciones. A mí me da un poco de risa cuando dice que los amigos de Job lo fueron a consolar. Yo digo, uy, pues si eso es consuelo, imagínate si le van a dar con todo. O sea, fue una situación que le tiraron a matar a Job. Hasta decían que era fornicador. Has de haber estado viendo a las mujeres, has de haber estado haciendo esto, has de haber estado haciendo aquello. Hipócrita tú, sentado en las puertas, y mira tu vida cómo estaba. Porque siempre se nos ha enseñado por instrucción no de Dios sino de Satanás, ha metido en nuestra mente ¿se acuerda cuando dice la palabra que un hombre sembró buena semilla, pero mientras dormía vino un enemigo y sembró cizaña, sembró mala semilla? El diablo ha sembrado mala semilla en nuestra mente, y una de ellas es en relación con el sufrimiento, porque inmediatamente asociamos sufrimiento con pecado. Es que estás en pecado, y entonces los hombres amigos de Job ven a Job sufriendo. Ahora, yo no sé si usted entiende esta parte. Una persona que brilla opaca a los demás, ¿o no? ¿Sí o no? Y la Biblia dice que Él nos purifica para hacernos brillar. ¿Sabe? Resumo el libro de Job en esto. Job era un hombre que brillaba. Y dice la palabra que los entendidos van a brillar como el sol. Pero cuando tú ves a alguien brillar, no te gusta que brille. Hay una fábula que habla de una serpiente que perseguía una libélula. Y entonces la libélula dice un día, oye, ¿por qué me persigues? Yo no soy parte de tu alimentación, o sea, no estoy dentro de la cadena alimenticia tuya, ¿por qué me persigues? Y la serpiente solamente le responde, porque no me gusta verte brillar. Al diablo no le gusta verte brillar, y va a usar personas que no les guste verte brillar, y van a usar todo para desanimarte. Y Job se encontró con amigos que no le gustaban que su amigo brillara. Y Dios tuvo que trabajar, eso lo miraremos al final. Dios tuvo que trabajar tanto con los amigos de Job que al final, para que ellos sean restaurados, porque cometieron pecado, nada de lo que tú digas no vas a dar cuenta de ello.
Si tú un día juzgas a una persona, es que seguro que el pastor, de seguro que el congreso está mal, por eso le está yendo así. Todo eso un día Dios te va a pedir cuentas. Tan es así que Dios le dice a Job: ora por tus amigos para que sean restaurados. O sea, el que venía a restaurar termina siendo ministrado. Qué poderoso es el sufrimiento que Dios nos mete para enseñarnos tantas cosas. Pero quiero terminar con el proceso que debo entender. Usted ha leído la historia de los 3 jóvenes que no quisieron arrodillarse ante la imagen que el rey Nabucodonosor estableció. Dice la Biblia que ellos dijeron: no vamos a adorar tu imagen, oh rey. Y el rey había planeado, dijo: bueno, ok, vamos a hacer que todo mundo adore mi imagen, y el que no la adore voy a establecer un horno, no sé, todavía me pregunto cómo sería eso, no lo entiendo. Pero él estableció un horno donde iban a arrojar a aquellos desobedientes. Y justo usted sabe la historia, no la voy a recapitular toda, pero usted sabe que los 3 amigos de Job le dijeron: pues así nos metas al horno, no vamos a inclinarnos ante tu estatua. Nabucodonosor se enoja y dice: pues vamos para adentro. Y dice que hizo que calentaran el horno 3 veces más. Tan fuerte estaba el fuego que cuando los hombres fornidos los quieren arrojar, el fuego los alcanza. Todo eso ya lo sabemos, sabemos el milagro que salieron ilesos del horno. Pero la pregunta es: ¿y dónde estaba Daniel? ¿Qué no era su amigo? ¿Qué no era el jefe? ¿Que no era un gobernador? Dice la Biblia que Daniel era un gobernador. Como gobernador tenía autoridad, por lo menos para interceder por ellos, por lo menos para decir: pues mira, no los metas al horno, mételos al lago, al foso de los leones. O sea, aguántate tantito, Nabucodonosor. Podía haber intervenido. La pregunta es: ¿dónde estaba Daniel? Mucha gente me ha dicho, y he escuchado muchas versiones. Muchos dicen: bueno, es que Daniel en ese momento andaba lo mandaron a un proceso, lo mandaron a hacer algo y por eso no estaba ahí. Yo no sé, gracias, yo no sé si eso fue, pero yo entiendo que aunque Daniel hubiera estado lejos, había formas tal vez de hacerlo. Bueno, tal vez no había mails ni nada de eso, pero más bien yo creo que Daniel entendió que hay procesos donde no debes meter la mano por nadie. Y eso es complicado. Yo anhelo de verdad pronto que nuestra iglesia, que yo mismo como pastor, pueda tener ese discernimiento para saber cuándo dejarte en el proceso y decir: hermano, es parte. No es que no te ame, es que Dios está trabajando en tu vida. Hay procesos que yo he pasado, que los he vivido solo. Y no es queja. No lo digo con un plano de queja: es que ustedes ni estaban, hermanos, yo me estaba muriendo. No, porque si yo lo mencionara así, entonces no estoy sano. No lo entendí. Pero cuando digo yo pasé por momentos solo y Dios me bendijo tanto, entonces es que ya Dios cumplió su propósito en mí. ¿Dónde estaba Daniel? Ojo cuando de repente nos queremos volver redentores de nuestros hermanos, truncando así el proceso de Dios en ellos. Hay tiempos en los cuales debemos ser como Daniel, que mantiene las manos fuera de las situaciones que el Señor prepara a modo de prueba para alguien en particular. En otro aspecto, sí debemos ser apoyo de alguien, pero no de una manera equivocada, sino de una manera sabia. Si en algún momento del proceso te quedaste solo, no te quejes, es porque Dios tenía algo que hacer en ti. El Altísimo sabe lo que va a hacer. Él es un buen cocinero, Él es un buen panadero, Él sabe cuándo voltearte. Y cuando tú estés completamente cocido, vas a poder ser un pan que va a alimentar a las demás personas. Pero quiero cerrar con esto. Dice la palabra: sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así con la ley de Cristo. Ese texto siempre lo tomamos y decimos: ya ve, hermano, ahí dice que todo el mundo tiene que orar por mi necesidad. Porque curiosamente cuando estoy en necesidad queremos casi que todo el mundo se detenga de lo que está haciendo en ese instante y doble rodillas, ¿verdad?
Y casi le decimos: pastor, pero proclame ayuno para que salga yo de mi problema. Y entonces uno como pastor dice: ay, hermano, ni que fueras tan importante. Y entonces decimos: pero ahí dice sobrellevar las cargas. Pero mira lo que termina diciendo más adelante, verso 5. Porque cada uno, ¿qué dice? Llevará su propia carga. En los procesos de Dios, de repente la carga se la dejamos a otro. Hermano, ore por mí. Y a veces ese ore por mí es como: ahí le encargo. Me acuerdo una vez, y con esto termino así, póngase de pie, vamos a orar. Estaba yo parado en este lugar. Póngase de pie, en serio, en serio. Estaba yo parado en este lugar hace como unos 10 años exactamente, 2009, lo recuerdo muy bien. Estaba yo parado en este lugar, y entonces se acercó alguien en ese tiempo de ministración donde Dios se mueve de una forma tan poderosa, y esa mujer fue tocada muy fuerte por Dios. Yo recuerdo que estábamos mi esposa aquí con mis hijos orando como familia, y esta mujer vino y se acercó y me dijo: pastor, le quiero decir algo. Dice: mi vida la pongo en sus manos, y lo que pase de aquí en adelante usted es el responsable. Wow. Le digo, yo era inexperto hace 10 años. Estaba medio sonso como pastor todavía. En ese momento yo dije: oh, me sentí bien. Dije: la hermana Dios la tocó. Después entendí que estaba mal. Y justo en ese momento el Espíritu me habla y me dice: dile que no es así. Yo le digo: voy a orar por usted, hermana, porque esos son esos minutitos, esos segundos donde la fama se te eleva, ¿no? Donde te sientes como que: uy, sí, ya, yo voy a por ti, yo peleo por ti, soy buen pastor, te extiendo cobertura. Pero el Espíritu me habla y dice: dile que no es así, que cada quien debe llevar su propia carga. Porque a veces somos muy dados a decirle: yo ya le dije que orara por mí. Y a veces es solamente como una excusa para pecar, ¿no? Yo le dije al pastor que orara por mí. De seguro que él no oró por mí, por eso pequé. Por eso esa mujer se me presentó como Jezabel y me sedujo, porque la iglesia no me cubrió en oración. No seas mentiroso. Fue porque tu carne quiso pecar y ya. Entonces tenemos que entender que hay procesos, porque también la prueba representa tentación. Y aquí cierro con esto. Tentación es algo en lo que Dios también nos puede. A ver. Esta es una doctrina todavía aparte. Pero de repente la tentación Dios la permite en nuestra vida para purificarnos. Y necesitamos dejar que Él sea el que nos guíe en todo tiempo. Santiago 5:6 termina diciendo: rogad los unos por los otros. Yo ruego por usted, usted ruega por mí, pero no voy a rogar: Señor, sácalo de su problema. Voy a rogar: Señor, cumple tu propósito en su vida. Ve cómo es una diferencia muy grande. Palabras menos, palabras más, pero cuando yo digo: Señor, cumple tu propósito en su vida, estoy diciendo: Señor, haz lo que tengas que hacer con ella. Si la tienes que seguir manteniendo en el fuego, dale fuerzas. Si la vas a voltear, voltéala. Si la vas a sacar, sácala, pero no sea mi voluntad, sino tu voluntad. A veces nos volvemos redentores de la gente. Tenga cuidado, porque la gente viene y nos cuenta su problema, y luego, sí, hermano, yo voy a orar por ti, y después lo vas a testificar. No, mejor deja que Dios haga su propósito en él. Y si tú estás pasando por una prueba en horno o en sartén, deja que Dios termine su proceso en tu vida y glorifícale en todo lo que hagas. Padre, te doy gracias esta tarde por la palabra que nos has dado. Te agradezco, Señor, porque en todas las cosas tú tienes un propósito que cumplir, Señor, y estoy seguro que en este tiempo tú nos has llevado a entender ese proceso en el sufrimiento. Muchas veces tenemos que ser probados en lo secreto, en lo oculto. Nadie sabe nuestro dolor, pero tú estás ahí, Señor. Tú eres nuestro buen pastor. Tú eres el Dios que prometió nunca dejarnos, de abandonarnos.
Muchas veces nuestro sufrimiento, Padre, está a la vista de todos, está expuesto. Todo mundo puede señalarnos, todo mundo puede declarar palabra a favor o en contra nuestra, pero tú eres el Dios que nos va a permitir salir victoriosos de esa prueba, Señor. Yo te ruego en esta tarde que tu palabra se cumpla en nuestra vida y que si estamos en ese proceso seamos un pan que sea volteado por ti, Señor, que nos voltees en el momento correcto, que no sea antes, que no sea después, y que tu Espíritu Santo, Señor, termine la obra que has empezado en cada uno de nosotros. Y particularmente, Señor, esta tarde te ruego, si alguno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos querido ser redentores de alguien, Señor, truncar procesos en relación con tu propósito, Padre, danos la sabiduría y el discernimiento para evitar meter mano donde no debemos meter mano, Señor, y saber que tú estás obrando tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Pero sobre todas las cosas, Señor, danos la capacidad de alegrarnos en medio del sufrimiento, que en medio de la angustia podamos recibir el gozo de parte de Dios, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza y el gozo nos mantiene con fuerza, el gozo nos mantiene de pie, Señor. Esa expectativa gozosa de que tú tienes buenas cosas para cada uno de nosotros. Esta tarde, Señor, sé que tu palabra no vuelve vacía, sino que produce un fruto abundante en cada uno de nosotros. Es nuestra oración en esta tarde que tu nombre sea glorificado en nosotros. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuando Dios te mete a ese horno, tú estás expuesto algunas veces, tú estás oculto otras veces, pero Dios siempre está en control. El panadero celestial, que es nuestro Padre, te está preparando como un pan que después vas a alimentar a muchos. Tus experiencias negativas, dolorosas, van a ser una bendición para los demás. Tome asiento, por favor. Gracias le damos a Dios porque sé que su palabra